Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Aquí inicia La Voz del Camionero, un domingo más, acompañado de Yanil Vázquez en esta escena. Para mí es más que un placer poder compartir la escena con usted, un gran profesional en la área de la comunicación y otros ámbitos también. Y el multiempleo es una cosa desastrosa. Y de igual manera me gustaría saludar a toda esa audiencia que en este domingo nos sintoniza a través de este canal Cinevisión y esa gran familia de Fenatrado que no se pierde en la programación de su voz oficial, que es La Voz del Camionero. Así es. En el transcurso de esta semana tenemos varios temas importantes, aunque hoy no vamos a abordar a profundidad el caso, queremos solamente referirlo, el tema de la propuesta que ha hecho algunos urbanistas, universidad como la UNFU, que lo han abordado, para modificar el espacio territorial del Parque Mirador, para dar lugar a la solución vial que demanda este sector y esta zona y el acceso a vías importantes en la capital de la República Dominicana. Pero ese tema lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero me gustaría que sea un preview de su punto de vista, si está de acuerdo o desacuerdo. Yo creo que el Parque Mirador Sur ha ido tomando una dimensión como desahogo, como pulmón, como espacio de recreo, esparción, de entrenamiento sumamente importante. Ahora, lo que no hemos visto es que donde se está usando en demasía el parque es en las vías del entorno del parque. Es en esa carretera, ese tramo que se llama Avenida de la Salud. Todo lo que se hace ahí arriba en la avenida podía hacerse dentro del parque. Claro que sí. Entonces, lo que tenemos es que repensar el parque y eliminar la vía utilizada como espacio para el recreo, para correr, para hacer ejercicio, la calle, destinar la calle que está diseñada para el tránsito y transferir esas actividades a lo interno del parque. En los parques no hay senderos para caminar. Lo que hay es unas aceras viejas, no hay iluminación, no hay área de recreo para los niños, no hay un concepto de parque en su justa dimensión como el Central Park en Nueva York u otros. Esas tres vías que rodean al Parque Mirador yo creo que tienen que ser abordadas y ser destinadas al uso que tienen, sin necesidad de ampliarla, solamente trasladando las actividades que se hacen en la calle a lo interno del parque. A entrar al parque. Ese es mi parecer, pero lo voy a ampliar un poquito más la próxima semana. Así es. Bueno, hay otros temas que también me gustaría compartir con los amigos televidentes. Sabe que siempre tenemos informaciones frescas del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el Intran, y esta semana pues se traslada a San Francisco de Macorís dando seguimiento a su campaña Tómatelo en Serio, y es bueno que se siga expandiendo a otros puntos del país. Cualquiera coge para allá, tómatelo en serio. Muy bien por el Intran. ¿Van a San Francisco de Macorís? Sí, esta semana se trata de crucen a Cotuí de una vez, ahí mismo está un brinco. Queda paso, ¿verdad? Entonces es bueno que siga esa campaña de concientización y más ahora en esta época que la gente tiende a dislocarse un poco más, a consumir más alcohol, y para que la gente tome conciencia de la gravedad del asunto de manejar y tomar el guía en las vías públicas. De igual manera sigue incentivando para que las personas pues asistan a lo que es el cambio de licencia de conducir. Se va a hacer la actualización, y a los que no lo tengan pues a sacarla, ya que están en unidades móviles en diferentes puntos de nuestra geografía nacional. Y sería bueno que ustedes como camioneros, que la tenga vencida, pues haga su actualización y pues mantenga bajo la ley. Mira, yo quiero compartir con los camioneros dominicanos, con la familia dominicana, un tema que por la dimensión de todos los aspectos anunciados en la reunión del Consejo Nacional de Competitividad, un ente, atención camioneros, ese Consejo Nacional de Competitividad, en la medida en que se desarrolla sus actividades, en esa misma medida impacta al camionero, a Fenatrado, a los transportistas dominicanos. Se hizo un anuncio allí que yo quiero compartir con ustedes. Estuvo en la voz del ministro de Relaciones Exteriores, mi buen amigo Miguel Vargas Maldonado,
y yo quiero compartirlo con los camioneros. Le voy a decir después del video por qué. Sí, buenas tardes, muchas gracias. A propósito del interés que ha manifestado y ha tenido el gobierno del presidente Danilo Medina de incrementar los aspectos de comercio, exportación y captar inversiones extranjeras directas, planteamos una serie de elementos que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos venido implementando para fortalecer este propósito. Y en ese sentido señalábamos las secciones comerciales que hemos creado, señalábamos también los foros internacionales de inversión y de comercio y de exportación que hemos realizado. Todo esto en consenso con el sector productivo nacional, con el sector empresarial, y también señalábamos una serie de acuerdos de comercio de alcance parcial con Panamá, con Curazao y otros países que están en proceso, que también van a contribuir al incremento de la economía del país, al incremento de las exportaciones y al incremento de lo que tiene que ver con todo lo relativo al comercio y a la inversión. En ese sentido, también señalamos que a partir de este mes de noviembre se iniciará una nueva ruta marítima comercial que va a ir directamente desde la República Dominicana en el puerto de Jaina, Santo Domingo, hasta Curazao, y de ahí también se van a transportar de manera directa y expresa hacia Bonaire y hacia Aruba. Este es un comercio de los países caribeños holandeses que realmente va a contribuir mucho a ese incremento de nuestras exportaciones y que estamos seguros también va a contribuir a consolidar y a fortalecer la economía nacional dominicana. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud sobre el tema? Dalton Herrera, del Listín Diario. ¿A qué se debe la presencia de los directores de diferentes medios en esta sesión? Bueno, eso fue una invitación que hizo el presidente y que para que vieran también tanto los aspectos de las diferentes ponencias en materia de la economía del país, en materia del sector eléctrico y sobre todo en lo que compete al Consejo de Competitividad que dirige el señor Rafael Paz. Este anuncio que acaba de hacer el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, será motivo y tema fundamental de debate el próximo fin de semana en La Voz del Camionero. Así que estemos preparados, no tenemos el espacio hoy, tenemos un invitado súper especial, tenemos varias semanas tras él, se trata de nuestro buen amigo Santos Sánchez, quien es el secretario de organización de la CNTD. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos entramos directo a la entrevista con nuestro buen amigo Santos Sánchez. Gracias por continuar con nosotros. En escena se encuentra nuestro buen amigo Santos Sánchez, es el secretario de organización, ¿verdad, Yanil? De la CNTD. Buenas tardes, Santos. Bienvenido a su casa, La Voz del Camionero. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Ángela Cota, Yamil y a todos los amigos televidentes de este importante programa. ¿Tiene una buena relación con Jacobo Ramos? Sí, claro, sí, tenemos muy buena relación. No Él es el presidente. No te dejes dañar de Jacobo, nosotros tenemos 3 semanas detrás de ti. No, que no se deje dañar. Eso es el que estaban politiqueando los dos. Mira, Santos, la pasada semana hablábamos con Ricardo de los Santos y retransmitimos
su cuestionamiento por este espacio, sobre la incursión de diferentes sectores, líderes sindicales, en el quehacer político. Fuera de este país, esto es una norma, la participación en política de los líderes sindicales como entes de representación, Claro. le facilita la solución, la tramitación, ser correa de transmisión de los problemas y de los sectores que representan. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo tú lo valoras? Ricardo proyectado a una senaduría, una proyección de diputados menor a la que en el pasado teníamos. ¿Cuál es tu análisis? ¿Se ha sentado la CNTD a ver este fenómeno? Sí, obviamente que ese fenómeno de la participación de los dirigentes sindicales en los partidos políticos, pues eso ha mermado porque eso ha carecido como de visión política de los nuevos líderes que están en los partidos políticos. Tú recuerdas, Ángel Acosta, que cuando Peña Gómez, en el Partido Revolucionario Dominicano, del viejo PRD, pues valoró mucho eso. Sí, claro. Y le dio muchas oportunidades a grandes líderes sindicales, y por eso en la época de los años 90, 80 y pico por ahí, pues estuvimos en el Congreso Nacional varios dirigentes sindicales, el caso de José Blanche, Valorín Mojica, de los Santos, entre otros que fueron diputados, y obviamente que se ha perdido eso. Aunque las centrales sindicales propiamente como institución no pueden ser parte de un partido político, y eso se ha aclarado en varias ocasiones, pero nosotros sí hemos estado exigiendo, ¿verdad?, que se le dé participación. Obviamente con la nueva ley de partido político ya tú tienes que agendarte, ¿verdad?, tu propio liderazgo para poder escalar. Ese fenómeno es muy importante. Pero están las reservas, hay un 20% de reserva que también los partidos políticos deben valorar. Que ahora la reserva que en el pasado tú lo podías, estaban diseñados para ese tipo de figuras que encarna el liderazgo sindical, el liderazgo empresarial, el liderazgo intelectual, el liderazgo académico. Ahora esa reserva está diseñada esencialmente para alianzas. Para alianzas. Ahí complica un poco las cosas. Sí. Pero siento que el nuevo esquema electoral, donde está, por ejemplo, en una demarcación donde hay 3 diputados, 4 diputados, los diputados mismos, en función de la cantidad de votos que generen, es que van a decidir si ahí hay representación. Correcto. No importa la boleta en que esté. Si el PRM o el PLD, el PRD o el Partido Reformista ponen 4 mususes en una boleta, no importa que el senador sea bueno, el senador no le va a aportar votos a esos diputados y viceversa. Entonces, allí hay un espacio, percibo yo, no para que los sindicalistas distorsionen su quehacer diario, la naturaleza de su activismo en la contienda política, pero sí un espacio para que haya una representación, pero claro, de la clase laboral. Claro, es importante que los trabajadores tengan una voz en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Si tú te fijas cómo está la estructura del Congreso Nacional, la mayoría de los legisladores, llámese senadores y diputados, pues la mayoría son empresarios y riferos. Sí, y rifero, gasero y rifero. Fíjate, y rifero. La Cámara de Diputados se ha llenado ahora de raferos y riferos, gaseros y algunos narcotraficantes. Exactamente. Son Entonces, ¿quién es la voz de los trabajadores en ese Congreso? En este momento Ricardo de los Santos. Ricardo de los Santos, ¿no?, que es el presidente de la Federación Nacional del Transporte Dominicano, FENATRADO. Pero son escasos los legisladores que están en favor de los trabajadores. Algunos que vienen de los estratos sociales, vienen de partidos, ¿verdad?,
de lucha social. En este momento solo hay dos socialista. diputados de la clase, representando a la clase trabajadora. No, son tres. Pero está Ogando y está Ricardo. Correcto. Ricardo, que ha dado un paso importante con una proyección a una senaduría. Correcto. Que creo que la va a ganar. Tiene toda la... ¿Qué opinas tú, Yanino? Tiene toda la... tiene todo el carril de adentro de ganarla, porque vi que iban aliados junto a todo ese grupo de partidos políticos, junto a Podemos, la Fuerza del Pueblo, y van aliados ahí, están apoyando la candidatura a senador de Ricardo de los Santos. Entonces, lo que quería con esta parte, decir que el Congreso está lleno de empresarios, riferos, ¿verdad? Todos los trabajadores no tienen una voz. Ahora, también con el tema, que yo creo que es una de las cuestiones que nosotros tenemos que seguir empujando, el patrón Ángel Acosta, porque el tema del clientelismo, ¿cuánto hay que gastar en una campaña electoral? Un diputado, en una demarcación pequeña, por lo menos unos 15 millones de pesos, eso es lo que se habla. Entonces, yo creo que en la reserva de ese 20% en los partidos políticos, deben de valorar esa la necesidad participación de una llevar real, trabajadores para que haya un equilibrio. La necesidad de una real representación. Claro, para que haya un equilibrio en el Congreso Nacional, porque si tú te vas a México, en otros países, hay muy buena representación de los trabajadores. Pero hay una cultura diferente de la clase laboral. La clase laboral es una Eso clase realmente con un espacio ganador. Tú vas a España y el PSOE tuvo que asumir en aquellos tiempos prácticamente la representación de la clase obrera trabajadora, aunque luego se ha comportado no en dirección del interés del trabajador, pero que también nuestras sociedades cambian. Así es. Y hay que entender que con el cambio de las sociedades también se van este tipo de paradigmas. Eso es así, eso es así. Pero de todas maneras yo creo que la participación de los líderes sindicales en los partidos políticos es importante. Y esto no quiere dejar dicho de que, por ejemplo, que de manera institucional la institución está apoyando. Por ejemplo, te hablo de la conformación de la CNTD. La CNTD es una confederación, ¿verdad?, que habemos personas, dirigentes que estamos en los distintos partidos políticos, no es específicamente en un solo partido político, y eso es bueno, la pluralidad. Claro. La pluralidad en la participación en la política. Y también es bueno participar, porque es bueno usted tener de alguna u otra manera algún tipo de incidencia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros... Más como una entidad como es una central de trabajadores. Claro, por ejemplo, nosotros, yo estoy en el PRM, ¿verdad? Precisamente hoy tenemos una reunión que yo estamos en el Frente Laboral, y estoy designado junto con 4 compañeros más en una comisión de elaborar un documento para nosotros presentarlo, ¿verdad?, como una propuesta desde la visión la visión del punto de vista de los sindicatos. Vamos a presentar un documento de propuesta, por ejemplo, al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, en este caso Luis Abinader. ¿Qué nosotros vamos a proponer ahí? Bueno, los temas que afectan a la clase trabajadora. Entonces, una manera de incidir. Igualmente, compañero Jacobo Ramos, compañero Graviel, y están junto con otros líderes, ¿verdad?, están apoyando al candidato del oficialismo. Igualmente ellos han hecho propuestas. Pero diga su nombre, compañero. Gonzalo Castillo. Ah, bueno, sí. Gonzalo Castillo, el penco, como le dicen, ¿verdad? Sí, porque es el penco ahora que lo cuidado, denomina. que al otro no le decimos la Toyota, ¿eh? Entonces, ellos también lo han apoyado al partido del oficialismo y le han presentado propuestas. Igualmente otros están en los partidos, ¿verdad?, de corriente de hay una pluralidad socialista. política ahí. Hay una pluralidad. Lo que hace falta ahora es convertir esa pluralidad y esa participación de ustedes en política en representación. Correctamente. Eso falta. Correctamente. Y eso no es malo. Y no es criticarlo, porque he escuchado muchas personas, no, pero que los dirigentes sindicales no deben participar en política. No. Que Son correas de porque transmisión. somos parte de la sociedad, Claro, también. claro. Y es un derecho constitucional.
Bueno, aparte del ámbito político, Ángel y Santo, a mí me gustaría tratar otros temas. No sé si Ángel tendría otra cuestionante. No, ya ese tema lo damos por cerrado y la verdad que es respuesta contundente. Yo apuesto a que hay una mejor participación de la representación de la clase laboral dominicana. A mí lo que me que requiere un arraigo mayor esta clase en representación del trabajador. Así es. Bueno, a mí, Santo, en lo particular me llaman y también me entran en cuestión muchos temas ya en el ámbito laboral. Antes de nosotros pues entrar al aire, nosotros íbamos conversando acerca del fondo, por ejemplo, de pensiones, esos familiares que no le llega esa pensión de sobrevivencia, y otros puntos también en cuanto a salario y otras atenciones primarias también era otro de los temas que comenzamos antes de iniciar. Y Santi y yo conversamos que es preocupante que en nuestro país sean muchos los gastos médicos que el trabajador dominicano tiene que asumir, de los pocos pesos que quizá gasta, tener una alta costo, lo que es la canasta familiar, y eso también se llama el tema salud. En cuanto a lo que son las atenciones primarias, Santos, sabe que en nuestro país no existe lo que es una medicina preventiva, simplemente una medicina pues curativa, ya cuando la gente se ve ya una enfermedad ya bien desarrollada, etcétera, etcétera. ¿Qué le significa esto al trabajador dominicano en que en nuestro país no se implemente lo que son las atenciones primarias en los centros de salud? Mira, es uno de los graves problemas que tenemos en la ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por eso las confederaciones, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, hemos estado demandando que se realice o haya una reforma integral, no parcial, una reforma integral al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero está en discusión, está en la mano de ustedes. Bueno, hemos hecho propuestas, el gobierno lleva una propuesta con el tema de la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y la creación del Instituto Dominicano de Prevención y Riesgos Laborales, IDOPRIL, pero decíamos que eso no resuelve en nada todas las grandes problemáticas que existe en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y por eso la atención primaria, porque esta ley 8701 está concebida para los grandes negocios, para el capital, no para darle cobertura de servicios de salud y de pensiones y riesgos laborales a la gran mayoría, sino está concebida como un gran negocio, como el gran negocio oneroso. Para dar liquidez al sistema bancario y financiero. Exactamente, y por eso la atención primaria, que debió empezar, porque esa es la puerta de entrada del sistema de seguridad social, debió entrar inmediatamente, se aprobó la ley 8701. Y no ha podido entrar por los grandes intereses que hay. ¿Cuáles son esos intereses? 18 años después no ha podido entrar. Exactamente. ¿Cuáles son esos grandes intereses? Ahí tenemos la clínica, la prestadora privada, las ARS. No, las ARS no, porque las ARS en este caso sí le conviene. Bueno, sí, porque eso lo salvaría de una potencial quiebra a la que están abocados. No están quebrando nada. No, pero podría... Matías Bosch en su libro tiene ahí todas las estadísticas y dice cuánto se ganan las ARS. Sí, pero ese sistema es insostenible. Para las ARS no es insostenible, porque son los que se llevan el gran pastel del tema de la seguridad social. Pero lo que te quiero decir es que los intereses, principalmente las clínicas, no quieren que entre la atención primaria. Ni los profesionales de la medicina. Ni las sociedades especializadas de medicina quieren tampoco que entre. Por eso el Colegio Médico está defendiendo o está planteando que no entre la atención primaria. ¿Usted vio la acusación que le hizo el presidente del Colegio Médico a ustedes? Yo creo que le dijo oportunistas y que lo que están es enganchados en las instituciones, una serie de acusaciones muy feas. Esos son que no declaraciones desafortunadas del amigo presidente del Colegio Médico Dominicano, porque nosotros no defendemos intereses particulares. Las centrales sindicales lo que estamos es defendiendo los intereses de manera generales en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, porque si tú defiendes, por ejemplo, que entre la atención primaria, que se va a beneficiar
toda la población en sentido general. Hasta usted, patrón, se va a Claro, beneficiar, claro, que es claro. clase media, ¿verdad? Sí. Clase media. Media baja, patrón, ahí. Entonces, hasta usted, Yanile, que clase media hasta alta. usted se va a No, beneficiar que entre la atención primaria, porque si entra la atención primaria, que es la puerta de entrada, como hemos dicho, usted va a reducir esos gastos de bolsillo que tienen las personas cuando van a donde los especialistas. Hay un estudio de la CISARRIL que se gasta más de un 45% de gasto de bolsillo. Entonces eso es lo que nosotros estamos procurando, que entre esa atención primaria y la mayoría de personas se beneficien de eso y eso reduzca el gasto de bolsillo y obviamente eso fortalece incluso hasta el salario. Claro, claro. Porque cuando tú tienes que llevar a tu niño al pediatra y que lo lleva directamente al pediatra, que el pediatra te cobra 2,000 pesos y que la ARS nada más te cubre 300, ¿no? Algo Sí. por ahí. Entonces tú tienes que buscar cuánto cuando vas donde el pediatra. No, si no, ya le lleva a Mirardaba, no te atiende. Entonces, otro A tema. los más modestos. Claro. Porque yo fui donde uno aquí en la Independencia 1500. y ni me puso la mano y tuve que dejarle 5,000 al Daba. Así es. Ni me puso la mano. Claro. Usted siente Y- tal cosa, sí. Usted siente tal cosa, sí. A eso es tal cosa. Y muchos no cogen, hay muchos especialistas que no te cogen 5,000 al dado. ningún tipo de seguro. Me iba a ir Mucho- sin pagarle. Muchos especialistas que no te cogen ningún tipo de seguro. Esa. Entonces, el otro tema es lo que tú mencionabas, el tema de las AFP, la Antes de denegación. nada, a las AFP, Santo, para seguir en la misma línea médica. Yanil te tiene un cuestionario, exacto. No, que va. Santos, sabes que reciente las enfermeras, bioanalistas del Cabral Báez vi que estaban en protesta y una de las centrales sindicales que estaban en apoyo a esa protesta de aumento salarial, de pensiones y demás, eran ustedes como CNTD. ¿Qué es la situación que se vive allí? Bueno, fíjate que están los gremios del sector salud están reclamando, ¿verdad?, que no haya discriminación. Porque fíjate en el que tema de la pensión, en el esencialmente. tema de las pensiones. ¿Por qué? Porque el gobierno decretó que los médicos se iban con el 100% De su pensión. de su pensión. Y las enfermeras con el 60%. Entonces las enfermeras y los trabajadores de la salud, bioanalistas, etcétera, pues están reclamando que no haya discriminación y un derecho que ellos Totalmente que de ellos acuerdo. tienen. La sociedad tiene que Porque apoyar fíjate esto. que son Lo que yo no estoy de acuerdo con que sigan parando los hospitales, porque los enfermos no son los culpables de esa vaina. bueno, yo creo que los paros y la huelga debe ser el último recurso, pero muchas veces sus reclamos no se le atienden. Fíjate que ellas han venido denunciando hace mucho que se firmaron unos acuerdos y esos acuerdos no se le ha cumplido. Pero se están cumpliendo Sí. parcialmente. Mira, ya Bueno, según ella, muy mínimamente se ha estado han resuelto, cumpliendo. acaban de resolver el tema de la incorporación de las empleadas de enfermería, las profesionales que se fueron graduando, cómo la han ido adecuando, y una enfermera está ganando 38,000 pesos en este momento, patrón, que no es un sueldo Yo creo que cualquiera. el diálogo es la parte muy importante, pero muchas veces el diálogo se queda solamente en el cuarto frío. A mí Y se me no muere, se- y no a mí se se- me muere un familiar y voy a hacer una demanda a esas enfermeras que están en protesta. No, esas son trabajadoras que tienen derecho. La protesta siempre pacífica, claro. Las protestas son una herramienta de lucha de los trabajadores. Eso es un derecho incluso constitucional, el derecho a la protesta, siempre que sea pacífico, sin alterar el orden público. Entonces, yo creo que las compañeras tienen todo su derecho. Y en este caso nosotros lo que queremos es que el gobierno, ¿verdad?, le dé igual condiciones a esos trabajadores también del sector salud. Santos, permítenos hacer una pausa y regresamos de inmediato. Tenemos varios temas pendientes. Yanil tiene una pregunta más. No, que Santo me debe el tema La explicación de la FP. De la FP. Arrancamos por ahí, debemos ver la situación la nueva situación que se genera en torno al IDSS y también algunos aspectos respecto de las leyes que se están discutiendo en el Congreso, un par de ellas ya votadas y promulgadas. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Gracias por estar con nosotros. Continuamos aquí en La Voz del Camionero y en escena con nosotros, deseada durante varias semanas, negada por parte de CNTD, su secretario de organización, Santos Sánchez, quien ella es casi parte de este espacio. Yanil tenía una pregunta pendiente. Claro que sí, hablábamos antes de irnos a la pausa, Santos, que le cuestionaba a usted acerca de que ustedes recomiendan a los familiares de aquellas personas que ya han fallecido, pues la pensión de sobrevivencia, que ya como a la vez la AFP no da una respuesta, no responde a la solicitud de los familiares, pues vamos a proceder con una demanda. Pero a mí me parece que más bien que la gente desconoce que ese dinero está ahí. Hay gente que la pone con porque la AFP paga inmediatamente. No, las AFP a mí me consta, pagan. Sí, mira, lo que pasa es que hay unos procesos muy burocráticos. Sí. Y yo quiero que tú con el libro de Nanfri Rodríguez, que dice la inconstitucionalidad de las resoluciones, o de las resoluciones no, sino de las resoluciones que se dan en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y también de los contratos póliza. Y él hace una serie de fundamentos de ese contrato póliza que van en franca violación a la Constitución de la República o en franca violación a los derechos ¿En qué parte? constitucionales. En varios puntos. Por ejemplo, dice que tú pierdes tu derecho si tú no reclamas. Si duras en 2 años, tú pierdes tu derecho. Si se murió un familiar y ese dependiente que tiene derecho no lo reclama, entonces pierde el derecho. Ya eso lo no va tiene fundamentando sentido. Nanfri. No hay razón para que eso se pierda. También el tema de que la denegación de muchas pensiones. Ahí hay aspectos jurídicos que son los que, claro. Impactan, como por ejemplo, muere el padre muere un trabajador y sus hijos son de varias familias, no hay un reclamo claro, una parte participa de reclamo, otra parte está afuera. O sea, hay todo un procedimiento, porque si tú vas y entregas esos recursos que están ahí en esos fondos solo a una parte, la institución termina con un problema. No, por eso judicial. se exige que se lleve una declaración de herederos, porque cada heredero le toca una parte. Pero lo grande... Y es uno de los temas más difíciles que divide familia todos los días en nuestra sociedad, no solamente en el país, fuera del país es peor, la distribución de las herencias. Sí, correcto. Entonces, eso es un tema traumático donde muchas personas, ciertamente, yo conozco trabajadores que se han acercado hacia nosotros con el tema, y muchos que tienen que buscar también un notario, ¿verdad?, que le notarice un documento, todo eso. Yo creo que todo eso son temas que hay que facilitarlo. Hay que facilitar a esa persona esos derechos. Hace un tiempo aquí, exactamente. Que es mucho dinero que está ahí. Inmediatamente tú tienes tu declaración de heredero, se determinó que tú eres heredero. Tienen que entregar dinero. Pero lo entregan. El tema es el tiempo para esa declaración que media inclusive impuestos internos al respecto, para declarar quiénes son los herederos. Exacto. Otro aspecto que critica... es mucho dinero pero que oye, está acumulado otro ahí. Aspecto que critica Nanfri Rodríguez es si el afiliado fallece después de los 60 años. Entonces, establece ahí que los afiliados... ¿Tienen que esperar 5 años más? No, pierden el derecho. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, todo ese contrato póliza, que yo creo que se debe llevar un recurso constitucional, ¿verdad? Pero si Nanfri está convencido de que esa es una disposición inconstitucional, así como él hizo el aporte con el tema de la comunicación y de los derechos a la información y a la libre expresión debe abordar un tema y hacer un gran aporte en ese sentido. Exacto. Entonces, ¿y por qué ustedes desde CNTD no eso lo han combinado
a hacer este ejercicio? Mira, fíjate que ese contrato póliza, tú sabes que se aprueba en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y no sé si por de conocimiento, los compañeros que estaban en representación de los trabajadores en el Consejo lo aprobaron. ¿Tú me entiendes? Y dieron su voto ahí. Porque si el voto tú sabes que existe el veto en el Consejo de la Seguridad Social, que todo tiene que ser con el consenso de los tres sectores. ¿Y a qué si hay uno de los sectores que veta, entonces no se puede sacar. ¿A qué entidad se puede acudir para iniciar un recurso en el Consejo? ¿Los trabajadores pueden tomar la iniciativa que están representados en el Consejo? Sí, se elevan recursos, claro. La parte elevan recursos ante el Consejo. Una pregunta, Santos. En el caso de la modificación a la ley 8701, que está en proceso, que tú has expuesto, que desde la CNTD se tiene la visión de que sea una modificación integral. No de parchos. Exacto. Se hicieron 2 proyectos que presentó el año pasado el presidente Danilo Medina, que ya son ley y que están en aplicación. Por lo menos uno de ellos ya es... La 397-19. Exacto. Que es la que disuelve el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y crea el Instituto Dominicano de Prevención y Riesgos Laborales, el que INDOPRIL, absorbe correctamente a la Administradora de Riesgos Laborales. Esa ley ya fue aprobada y está en ejecución ya. Aunque le dio un plazo de 6 meses, la misma ley, para todo el proceso. Para la adecuación. Exactamente, todo el proceso de transferir, montar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, porque fíjate que Mandón, por ejemplo, las pensiones que se gestionan por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que son todas esas todo eso es trabajadores lo que manda aportaron, lo manda Hacienda. Es Hacienda ahora. El Instituto, las estancias infantiles, lo manda el INAIPI. La administradora de riesgo de salud, que es su ARS, Salud Segura, la manda, ¿verdad?, al SENASA. Y son 3 disposiciones correctas, para dejar burocracia y aunque dispersión. Nosotros decimos que obviamente ese no resuelve toda esa problemática que hay acumulada en torno al IDSS, que hay en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, sino es una reforma integral. El otro proyecto que está en discusión, que depositó el presidente el 27 de febrero, ¿qué ha pasado con él? Ese se ha dormido un poco, ha ido más lento, todavía no tenemos conocimiento si ya fueron a comisiones, ¿verdad? Porque fuimos a algunas comisiones. Sí, y preside la comisión principal que estudia la modificación de la ley 8701, está a cargo del senador Vargas. Del senador Vargas, sí. De Moca. Sí. Se ha ido un poco más el tema de la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Pero yo que he estado participando en las diferentes comisiones, no nos han vuelto a convocar más. Quizás el tema de la última comisión que participamos fue sobre esta, que hablaba... El caso de la resolver, y yo insisto, lo del tributo único que podría incursionar, para que incursionen los camioneros, los choferes de guagua, los autónomos, los choferes de todo el autónomo, exacto. Claro, pero nosotros que somos un espacio auspiciado por Fenatrado, insistimos, y creo que en esto hay un descuido, Santos, porque el camionero que está en un sindicato, en la directiva de un sindicato, podría incorporarse al sistema de la seguridad social. Pero el camionero, el que está en la directiva, porque es un grupo compacto que puede generar una nómina y puede aportar a la TCS. Pero el que no está en ese grupo privilegiado de una directiva, se queda en el aire, que son la gran mayoría. De 93,000 choferes que hay afiliados a Fenatrado, bueno, fácilmente 92 están fuera de todo ese sistema. Entonces, esos trabajadores, con el tributo único, el monotributo, podrían resolver su problema. Claro, esa es una de las modalidades que pueden existir, porque fíjate que como está
Pero yo no veo a la CNTD en eso. No, claro que sí, hemos planteado una reforma integral y eso lo vamos a revisar también, porque fíjate que el proyecto que presentamos en el 2018, que la presentamos vía un senador Sánchez Roa, José Jacín y Rubén Darío, Rubén Toyota, de Atomayor, pues ese proyecto no cuajó, no siguió su curso ante el Congreso Nacional porque no había voluntad política. De todas maneras, nosotros es una de las discusiones que tenemos de revisar, ¿verdad? E incluso complementar con el tema de la salud, porque Matías Bosch tiene un libro ahora sobre el tema de la salud, que es un libro, un estudio muy importante sobre toda la problemática que caracteriza el tema de la salud y en el sistema dominicano de seguridad social, que yo creo que tenemos que complementar esa propuesta de anteproyecto de ley de modificación al sistema dominicano de seguridad social. Yo creo que tenemos que revisarlo de nuevo y seguir, porque esa es nuestra lucha. No podemos esperar, Ángel Acosta, que pase lo que está pasando en Chile. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Que tuve toda esa movilización, eso viene de hace años. ¿Por qué? Y el tema de la seguridad social fue uno de los componentes de esa explosión, de esa lucha social que se están dando en Chile. ¿Por qué? Porque a esa mayoría de personas que tienen derecho ya a una pensión, esas pensiones que están recibiendo no llegan ni siquiera a un 30%. Así es. Y República Dominicana, en la ley 8701, ese fue el modelo que nosotros y de frente al 2025 aquí de Chile. De frente al año 2025, que es cuando se incorporará y se comenzará a recibir las pensiones los beneficiados, hay un problema. Entonces tenemos que evitar eso. Entonces eso es lo que nosotros estamos planteando, que haya una modificación integral del sistema dominicano de seguridad social, donde volvamos al sistema de reparto. Ay, no. ¿Qué es el sistema de reparto? Bueno, que ya en el sistema de reparto hay pensiones definidas y que sea ese pilar público obligatorio y que sea opcional el tema de las AFP. Claro, el gobierno dice, pero ¿de dónde vamos a financiar? Claro, hay un planteamiento y que la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CCE, está llevando a cabo en todas las Américas, que haya ese sistema de reparto, pero también con un financiamiento del presupuesto nacional a través de la fiscalidad, porque en las costas aquí los ricos no pagan. No. Aquí tenemos, pagan poco. Aquí tenemos una fiscalidad paga poquito también, regresiva, no progresiva. Entonces eso es lo que estamos planteando, y eso se está planteando en muchos países, que hay un sistema de fiscalidad progresiva, donde la renta y el capital y la ganancia sean los que paguen la mayor cantidad de impuestos. ¿Tú has visto el monto que ha alcanzado los fondos de pensiones? Hay dos temas que yo no veo que ustedes aborden. ¿Por qué es que ustedes, los sindicalistas, yo lo siento distante de la realidad, que le podría vincular y ganar un espacio de arraigo en la sociedad dominicana? Esos fondos de pensiones, que son los fondos de los trabajadores, sí, correcto. Ese fondo no es de nadie, ese es el ahorro mío, el suyo, el de todos los trabajadores. Ese fondo de pensiones debe tener posibilidad de crecer con mayor autonomía. O sea, crecer por cuenta propia, no porque más socios se integren al fondo. Por ejemplo, esos casi 900.000 millones de pesos que ya hay en esos fondos. Que de eso las AFP se ganan de la rentabilidad un 25%. Sí, pero no, de la rentabilidad, yo lo encuentro alto, debían irse desmontando en la medida en que el fondo crezca, pero es muy alto. Esos fondos, con esos fondos yo quisiera ser socio, porque yo tengo dinero ahí, yo quiero ser socio de Punta Catalina, yo quiero ser socio, porque eso me va a garantizar que ese fondo crezca, y en la medida en que ese fondo crece, yo voy a recibir una pensión mayor. Yo quiero que en vez de que Venezuela sea la dueña de las acciones de la refinería, esos fondos deben ser los dueños de esos fondos, de esas acciones de refinería. Pero yo no veo a la CNTD, ni a la CENU, ni a nadie, ni a Ricardo de los Santos peleando por eso.
Sí, mira, lo que pasa es que los fondos de pensiones Yo voy a tener que está meterme al reglamentado. sindicalista prontamente. Sí, está en la ley, establece que hay que se pueden invertir. Lo único es que tú no puedes invertir en cualquier actividad. No. Porque entonces eso peligra. Hay un gran En riesgo. muchos países eso ha fracasado. Sí. Y por eso hay Pero Punta hay una Catalina- comisión de reclasificación también, que tenemos un miembro de las centrales sindicales ahí, el compañero José Luis está ahí, que también evalúan al momento de hacer dónde las se van a inversiones. invertir los fondos, pero también Punta la ley Catalina, establece Punta dónde. Catalina. Pero la mayoría, y yo estoy de acuerdo, porque la mayoría de esos fondos están en los papeles. Es coger 100 millones de Claro. pesos de eso. Claro, pero lo que hay es que evaluar bien dónde se van a invertir. Me parece que han invertido en algunos proyectos en la carretera de Samaná. En la carretera de Samaná. Sí, ahí se invirtieron algunos millones de los fondos de pensiones, me parece, creo que sí. Pero hay algunas inversiones, lo que hay que ser más, ¿verdad? Proactivo. Más ágil con eso. Pero eso tampoco es el problema. El problema es que hay una modificación integral del sistema dominicano de seguridad social y que se eliminen esas ARS así de y manera habilitarle el espacio que no sea obligatorio. Y comiencen a luchar por los camioneros para que entren al monotributo. No, y claro, participen claro que sí, eso de es esto. esa es una de las modalidades. O sea, porque hay, por ejemplo, en España y en otros países, en Argentina, existen varias modalidades Claro. para todas aquellas personas que están en una situación compleja, que no tienen Y en el una caso nuestro estabilidad. está fácil, es simplemente Correcto. cambiar el sistema mixto por el monotributo. Y se acabó. Bueno, Correcto. yo me voy por otra parte con Santos. ¿O tiene otro? Finalmente, No, yo tengo dos preguntas para Santos. finalmente. No, a mí me gustaría saber si desde tu punto de vista, Santos, si tú consideras que en nuestro país realmente existe lo que es una libertad sindical abierta y participativa. No, Mira, eso está en la ley, en la ley, Constitución. está en la Constitución de la República Dominicana, está en el derecho positivo, ¿verdad? Que tenemos un derecho escrito aquí, pero obviamente que eso en la práctica, eso no se cumple. Se niega. Si los Sí, empleadores... si aquí, por ejemplo, en el canal comienza Ayrton, Ángelo y los muchachos, los mellos, a organizarse sindicalmente, lo cancelan. Por eso- que pueden hacerlo, es un derecho que le asiste la ley. Por eso quise tocar ese tema, porque recientemente vimos en el caso de La Sirena que ustedes Sí. le dieron respaldo a estos trabajadores. Existe ciertos Mira, maltratos y vi que ustedes le dieron el apoyo a los Correcto. trabajadores. Mira, en La Sirena del Grupo Ramos, nosotros tenemos un sindicato, tenemos 2 sindicatos, y obviamente que persiste la denegación de esos derechos fundamentales, el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva. Y los trabajadores decidieron organizarse porque hay mucha explotación laboral. Sí, sí. Hay mucha... Mira, yo hablaba aquí en el programa que vine anteriormente de una normativa que se aprobó en la OIT, que es el convenio 190, Sí. que prohíbe todo el tema del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Si tuve dos videos que andan por ahí de unas trabajadoras en el grupo Ramos, específicamente en La Sirena de San Isidro, te vas a dar cuenta que existe ese mismo. Una trabajadora que es presionada, que la siguen, Acosada. que la acosan. Entonces eso es violatorio incluso a la normativa laboral de la República Dominicana. Claro, claro. Y el trabajador, eso le causa problemas psicológicos, incluso hasta problemas económicos, Claro. ¿tú me entiendes? ¿Por qué? Porque hubo una trabajadora que la despidieron acosándola y todo, y es una trabajadora madre. Y terminan fabricando el expediente. Y le fabrican expediente y todo. Entonces nosotros estamos luchando y aprovecho que lo anunciamos en una rueda de prensa, que nosotros vamos a iniciar una serie de protestas a nivel nacional en todos los centros comerciales de La Sirena, conjuntamente con los trabajadores y los miembros de la CNTD en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que se violen esos derechos fundamentales de los trabajadores, y principalmente en defensa de la libertad sindical y la negociación colectiva, que es un derecho fundamental. Ramos, finalmente un mensaje, Sánchez, un mensaje al camionero dominicano. Bueno, los camioneros dominicanos son
trabajadores, ¿verdad?, Emprendedores. importante en la República Dominicana. Sin los camioneros no se mueve la economía nacional. Y que sigan su lucha, que sigan su organización. Creo que FENATRADO, que es una institución la más importante, ¿verdad?, y la única que agrupa a todos los camioneros de la República Dominicana, que a través de FENATRADO los camioneros han tenido muchas oportunidades, que han tenido muchas reivindicaciones sociales, que sigan ahí, que la lucha es el camino y la unidad es lo que le da fortaleza a los trabajadores en su sentido general para reivindicar su interés, y principalmente ese tema que tú mencionas, el tema de la seguridad social, que es un tema muy importante. Gracias, Santos Sánchez, quien es el secretario de organización de la CNT, de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos. Un abrazo desde aquí a su presidente que anda huyendo, Jacobo Ramos. Bueno, hemos llegado al final de este espacio en el día de hoy. Claro que sí, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por el favor de su sintonía. Gracias por habernos acompañado en el transcurrir de esta programación. Será hasta el próximo domingo, estaremos compartiendo nueva vez con cada uno de ustedes. Será hasta la próxima, que tengan feliz resto de la tarde.